Amén. Que Dios les bendiga, hermano, en este nuevo día que el Señor nos da para poder alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos da de poder reunirnos y de poder compartir esto con todos los que están ahí del otro lado. Gloria a Dios. Así que damos gracias a Dios y vamos a alabar al Señor. Amén. Y luego vamos a compartir una palabra para agradecer a Dios y poner esta reunión en las manos de nuestro Dios. Amén. Resplandece, pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz. Pues ha venido, la gloria de Jehová ha nacido. La gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre mí. Resplandece, pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz. Pues ha venido, la gloria de Jehová ha nacido. La gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre mí. Rosa eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Rosa eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi corazón. Fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuela todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en mi necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Amén. Que Dios les bendiga. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Eclesiastés. Vamos a compartir el capítulo 9, ¿no? Unos pasajes que estamos compartiendo en estos días, leyendo, ¿no? Y miraba algunos versículos aquí, amén, pero vamos a leer, son 18 capítulos que tiene, ¿no? Así que vamos a leerlo para poder Gloria a comprender Dios. realmente lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Eclesiastés capítulo 9. Amén. Dice la palabra del Señor: ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno. Así, al que peca, al que jura, como al que teme al juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres
está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que ama, todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con lo que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo, según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Amén. Esta palabra miraba, ¿no? Realmente acá el Salomón hablando, ¿no? Realmente dando consejo, ¿no? Y realmente me llamaba la atención, ¿no? Los versículos el 7, el 8, el 9, amén, el 10. Realmente son versículos donde realmente hablan, ¿no? Y nos hablan de que realmente si tenemos vida, tenemos que saberla aprovechar, ¿no? Con sabiduría. Dice, no, come tu pan, amén, realmente gózate, dice, amén, que eso debemos hacer, ¿no? Que sabemos que si hacemos lo bueno delante del Señor, y dice, ¿no? Que tus vestidos sean blancos siempre, ¿no? Miraba esto, ¿no? Que en todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza, amén. Y sabemos que realmente tenemos que estar preparados. La venida del Señor es eminente, amén. Puede estar en cualquier momento, pero si tienes vida, tienes esperanza. Amén, que realmente podamos meditar en estos versículos. Amén, en lo que habla realmente Salomón aquí. Amén, y estos consejos que da. Todo es vanidad, lo que hay debajo del sol. Todo un día va a perecer. Amén, dice que tanto el pobre como el rico va a estar un día delante de Dios y va a ser juzgado según las obras que hayan hecho. Gloria amén, sean buenas o sean malas. Amén. Amén. Pero que el Señor nos ayude a que como hijos suyos podamos vivir conforme a lo que la palabra del Señor nos dice. Y que podamos gozarnos en este tiempo. Amén, a pesar de la dificultad que uno puede decir, ¿qué gozo voy a tener? Estoy encerrado, no puedo salir, aunque vemos que muchos salen igual. Amén. Pero aún ahí, amén, el Señor nos puede ayudar en este tiempo a que nuestros vestidos, que nos preocupemos por esa vida espiritual, por eso que no va a perecer. Amén. Dice que allá no va a haber más trabajo ni no va a haber más nada que podamos hacer. Amén. Pero mientras tengamos vida, aprovechémosla bien. Gloria amén. Y este tiempo que nos tomamos en este día, podamos aprovecharlo y podamos dar lo mejor de nosotros para el Señor. Y si tu vestidura tal vez no están blancos, amén, podamos pedirle a Dios, Señor, limpia mi vestidura. Amén. Y ese ungüento que es el Espíritu Santo
en nuestras vidas. Amén. Amén. Que el Espíritu Santo pueda estar siempre guiándonos a toda verdad y a toda justicia, como dice la palabra del Señor. Amén. Así que te animo a que si tal vez estás desalentado, te animes en esta tarde. Amén. Si tal vez están sin fuerza, clamémosles a Dios. Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza, dice su palabra, a aquel que no tiene ninguna. Es el único que multiplica por cero y le da un montón. Amén. Ese es nuestro Dios. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias, Padre. Bendito Aleluya, sea tu nombre, por este Roca tiempo que tú eterna, nos das, Padre Señor. Santo. Gracias, Señor Jesús. Oh, Tú eres, Rey Señor, de la aleluya, que estás gloria, con nosotros, Señor. Todopoderoso que Aleluya. vive y reina para siempre. Oh, tu palabra nos dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, Aleluya, gloria a ahí en medio de Dios. ellos estoy, Señor. Santo aleluya. es tu nombre, Y mi lo creemos, amado. Señor, que tú estás aquí con nosotros, aún con nuestros hermanos. Oh, Ahí te del otro lado, amamos. Señor, aleluya, que están disponiendo su corazón para Bendecimos oír tu tu palabra, nombre. Señor, en este día, Señor. Aleluya. Que están ahí con hambre, con sed en su espíritu, de Oh, poder gloria a alimentar Dios. su alma, Señor, en este día, Te Padre. adoramos, Padre. Pon palabras sabias en nuestros Te labios, damos Señor. gracias, mi Palabra de Rey. sabiduría, Señor, aleluya. Oh, sea transmitida para que esas fidelidad almas puedan es ser grande, alimentadas, Padre Padre. bueno. Que aún nuestras propias almas puedan ser saciadas, Padre. Alabado Del sea bien tu tuyo, Señor, en nombre. esta noche, Gloria a Padre. Dios. Señor, ayúdanos Gracias, en mi esta Rey. tarde, Padre. Que cada coro, que cada palabra que hemos de compartir Santo su realmente sea de nombre para agrado para ti, siempre. Señor. Sea, Señor, aleluya, que a ti podamos honrarte Gloria a a ti, Señor, con lo Dios. que hagamos hoy, Señor. Aleluya. Que Gracias, esto pueda subir Padre. como un perfume delante de tu presencia. Nuestra alma se goza en tu presencia. Señor, mira aquel que está debilitado, Señor, Dios ahí del otro lado, todopoderoso y misericordioso. fortalécelos en esta hora, Padre. Santo y digno. Oh, Señor, aleluya, Gloria a aleluya, Dios. aquel que está angustiado, Padre. Manifiesta Llévate toda tu angustia, gloria toda y poder, tristeza, Padre bueno. aleluya. Gloria a Y que el Dios. gozo de tu Espíritu, Padre, pueda Sí, Señor. reinar, Señor, en los corazones, Padre. Gracias, aleluya. Padre Aquellos bueno. que un día se han alejado de ti, Señor, puedan correr hacia ti, Gloria a Señor, aleluya. Dios. Gracias te damos, Gracias, Señor, porque mi creemos Rey. en esa obra maravillosa, Sí, Señor. Señor. Que nosotros ni idea Aleluya. tenemos la obra que tú haces, Padre. Gracias, Jesús. Pero sabemos que es Gloria a grande y es Dios. poderosa. Gracias, Padre bueno. Te damos gracias en esta Para la hora, gloria de tu en el nombre. nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Jesús. No hay Dios Tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras
solamente en Cristo, solamente en Él, amén. En Él obtenemos la victoria, en Él obtenemos la salvación eterna, amén. Así que más que agradecida con el Señor, amén. Así que le voy a dar una oportunidad a Damaris que ella pueda compartir lo que el Señor haya puesto en su corazón. Amén. Damos gracias al Señor por este momento que podemos disfrutar de su presencia, de poder compartir junto a cada uno de ustedes en esta noche. Bueno, yo doy gracias al Señor por todas las bendiciones que Él nos da día a día, porque cada día Él bendice nuestros corazones, aún en lo poco, en lo mucho que Él nos puede dar, nosotros somos felices porque lo tenemos a Él primeramente. Amén. Aleluya. Y quiero compartirles un versículo en San Juan 8, que hoy de mañana estaba esperando que me atendieran en el médico y digo, bueno, vamos a ver qué Dios tiene para mí en este momento, ¿no? Y leía esto y daba gracias al Señor por lo que Él me hablaba en esta palabra. Y aquí habla de la mujer adúltera. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Aquí, como vemos en este versículo, dice que Jesús había ido al monte de los olivos, ¿no? Y en ese momento dice que habían traído a esta mujer aquí al templo, porque había cometido un pecado, ¿no? El acto mismo de adulterio, como ellos decían, y querían tentarlo a Jesús para poder acusarlo de algo malo, ¿no? Pero qué bueno es que a pesar de que ellos estaban intentando ver cómo acusarlo a Jesús, Jesús tuvo unas sabias palabras y le dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, no contra esta mujer. Pero hay algo que el ser humano tiene y es la conciencia, ¿no? Y hay una canción también que yo me he acordado hoy que dice, mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Amén. Porque nosotros de naturaleza ya somos de naturaleza pecaminosa, hermanos. Y quizás hoy, no sé, cometiste un error o estás lejos de Dios por X motivo, ¿no? Y mucha gente te puede venir a decir de todo, sos un pecador, o por qué no seguís a Dios. Pero Jesús está ahí escribiendo en tierra, dice, y no dice nada, ¿no? De lo que te están acusando. Simplemente está ahí esperando a que tú le puedas abrir tu corazón en este día. Gloria a Dios. Que realmente no pienses en lo malo que te esté pasando o en lo que hayas hecho, sino que puedas abrir tu corazón en esta noche, porque Dios tiene algo para ti, Señor, precioso. Amén. Una palabra que te puede enseñar, que nos puede corregir, ¿sí? Porque el Señor está cada día perfeccionando para el momento de su venida. Gloria a Dios. Porque cuando Él venga en las nubes, hermano, va a venir a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Gracias, Padre. No a cualquier persona.
Y entonces el Señor en este día quiere que tú te puedas preparar. Aleluya. Dice que tenemos que estar preparados ya. Gracias. Porque en cualquier momento puede suceder Amén. esto tan Gloria a glorioso Dios. que nosotros esperamos. No sé si usted lo está esperando, pero yo lo estoy Aleluya. esperando al Amén. Señor. Amén. Amén. Y en esta Sí, noche, Señor. si alguien te condenaba, no te preocupes, el Señor está ahí para perdonarte primeramente por lo Amén. malo que hayas hecho. Y abre tu corazón. Nosotros enseñamos a veces en la escuelita y decimos, ahora vamos a escuchar la palabra del Señor, vamos a ponernos las orejas de elefante, a limpiar nuestros oídos para que podamos escuchar bien. Gloria a Dios. Y a veces a taparnos un oído, ¿no? Para que no entre la palabra del Señor por un oído y se vaya por el otro, sino que la podamos atesorar en nuestros corazones en este día. Realmente que el Señor te bendiga y te siga bendiciendo en estos días, que el Señor te fortalezca. Amén. Gloria a Amén, Dios. aleluya. Damos gracias a Dios. Amén, sabemos que Él es tan grande y poderoso. Seguimos alabando al Señor. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Aleluya. Dios. Oh, es tu Gloria a amor, Dios. Señor, aquí, Señor. Derrámate, Aleluya. que tu espíritu llene mi vida con tu poder. Solo a ti de noche y de día clama mi ser. Aleluya. Que tus oídos bendigan el amor de tu pueblo, Dios. Esperamos en tu justicia y en tu amor. Eres digno, eres santo, y por siempre mis labios te alabarán. Tu hermosura declaramos, porque solo tú eres Dios. Derrámate, que tu espíritu llene mi vida con tu poder. Solo a ti de noche y de día clama mi ser. Que tu oído se inclina al clamor de tu pueblo, Dios. Esperamos en tu justicia y en tu amor. Eres digno, eres santo, y por siempre mis labios te alabarán. Tu hermosura
por siempre mis labios te alabarán. Tu hermosura declaramos, porque solo tú eres Dios. Eres santo, y por siempre mis labios te alabarán. Tu hermosura declaramos, porque solo tú eres Dios. Aleluya. Al Rey. Aleluya. Al Rey. Aleluya. Al Rey. Aleluya. Al Rey. Saludamos a todos en el inmenso amor de Jesucristo. Queremos en esta noche, este día que Dios nos ha Gracias, Jesús. regalado, nos ha dado. Queremos invitarlo a usted allí en su casa, todos los que se han podido conectar en esta noche, a que usted pueda tomar su Biblia, como siempre aconsejamos, leer las Sagradas Escrituras con todo su corazón y también tomar un anotador donde pueda usted tomar apunte de lo que estamos enseñando en este tiempo, llevando adelante, pero no solo quedarse con eso, sino que usted pueda también tener un crecimiento leyendo la Escritura, seguir escudriñando y profundizando la Escritura. Todo el que ama la palabra, el que ama la verdad de Dios, es aquel que nosotros lo vemos con un entusiasmo leyendo y escudriñando la Escritura. Gracias, Jesús. Y Aleluya. queremos agradecer al Señor por todo este tiempo, por todos estos meses que Dios nos ha permitido poder servir a los santos, poder servir al pueblo de Dios sin distinción de denominación, porque las barreras denominacionales no pueden detener la obra del Señor. La iglesia que marcha sobre la faz de la tierra son aquellos que aman su palabra y que son vistos en todo lugar como un resplandor de luz, y la palabra es la lámpara que alumbra en el corazón del cristiano. Aleluya. Y estamos viendo en nuestra serie, hemos comenzado en la vez anterior, el sábado pasado, estuvimos aquí compartiendo la palabra del Señor y viendo acerca de lo que, una reseña histórica del libro de los Hechos, como se llama línea de tiempo. Y estamos en los primeros 5 años, que abarca los 4 evangelios y el libro de Hechos, capítulo 1 al capítulo 7, verso 60. Esos son los 5 años que abarca nuestra línea de tiempo que estamos viendo con ustedes. Y en esta noche, para comenzar, vamos a llevarlo a usted y vamos a ir juntos al libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a ver el verso 43. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en esta noche, para que juntos podamos leer esta palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 2, verso 43. La vez anterior vimos la vitalidad de una iglesia sana. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor
con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí tenemos una breve reseña, en tan solamente compactado en unos versículos, acerca de lo que significa, hermano, cuando una iglesia tiene 4 principios, como hemos visto el verso 42. La doctrina de los apóstoles, la comunión los unos con los otros, el partimiento del pan y las oraciones. Aquí tenemos la manifestación de una iglesia llena de vitalidad. ¿Cómo es la manifestación de una iglesia llena de vitalidad, hermano? Vemos el verso 43, sobrevino temor. ¿Qué significa, hermano? Donde está la iglesia verdaderamente, la iglesia llena del Espíritu Santo, la iglesia que camina, hermano, en el temor de Dios, ese temor ese temor cae sobre los corazones de cristianos y no cristianos, los que están apartados, los que no conocen al Señor. Ese temor de Dios viene sobre toda población donde la iglesia se mueve. Cuando eso no está sucediendo, es motivo de una preocupación, es motivo, hermano, de analizar y observar cuidadosamente en qué se está fallando, qué cosa no funciona como tiene que funcionar. Y estamos viendo en esta línea de tiempo, y decíamos, hermano, en tan solamente 5 años, imagínense que Jesús a los 30 años, la manifestación de su ministerio público duró 3 años, la ascensión al cielo, tan solamente del capítulo 1 al 7:60 de Hechos, estamos viendo 2 años de la iglesia. Cuando el Señor ascendió al cielo, el Señor dejó mandamiento por el Espíritu Santo, dice la Biblia, y comisionó a los apóstoles para que ellos sean partícipes, ellos sean los protagonistas del tiempo que venía. Y en solamente un lapso de 2 años, y completando los 5 años de esta línea de tiempo, nos encontramos que en 2 años esta iglesia, hermano, fue tan eficaz, esta iglesia fue tan potente en el Espíritu, hermano, que la ciudad de Jerusalén fue trastornada. Si usted lee cuidadosamente, hermano, desde Mateo capítulo 24, donde Jesús sentencia por una profecía sobre la ciudad de Jerusalén, su destrucción en los tiempos que venían, si usted ve esto, hermano, en los tiempos que estamos viviendo, podemos ver, hermano, a lo largo de todos los años que la iglesia vivió, que la iglesia estuvo sobre la faz de la tierra en esos principios, la iglesia primitiva, estamos diciendo, la iglesia sigue en la tierra por medio nuestro, nos vamos a encontrar, hermano, con algo que realmente es motivo nos llama poderosamente la atención, de cómo Dios habló a la ciudad de Jerusalén de una manera extraordinaria a través de su pueblo, a través de su iglesia. Y para continuar en esta noche, vamos a observar, por favor, en esta noche el capítulo 3, del capítulo 3 de Hechos. Y vamos a ver un acontecimiento extraordinario también aquí que tiene que ver, hermano, con Pedro y Juan. Ustedes saben que los 2 protagonistas principales que iniciaron esto, hermano, que el Señor los llevó a iniciar lo que tiene que ver con la incursión del Evangelio en Jerusalén, es precisamente Pedro y Juan. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 1 al 6, y allí vamos a avanzar un poquito más. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahí tenemos un ejemplo, hermano, de lo que sucedió con la vida de Pedro y de Juan. La Biblia nos habla y nos menciona que eran hombres del vulgo, en el sentido que no tenían una preparación de pronto, pero sí, una de las cosas que no tenemos que perder de vista, hermano, que fueron formados en la ley. Porque todo judío, hermano, si hay algo que tenía, más allá de su preparación intelectual secular, ellos tenían una preparación
y conocían de primer plano la ley. Entonces aquí nos encontramos, hermano, con dos hombres de Dios, Pedro y Juan, en un escenario nada más y nada menos en la puerta del templo llamado La Hermosa, donde el cojo fue sanado. Esto nos da a conocer, hermano, cómo es que Dios obró. Si usted ve el verso 43 que habíamos leído del capítulo 2, dice: y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Lucas no recopila todo, porque en realidad no llegaría a alcanzar páginas de libros de la Biblia para poder expresar o poder contar todos los acontecimientos que se dieron en este caso. Continuando hacia adelante, nos vamos a encontrar, hermanos, que en este capítulo 3 encierra parte de la persecución, o comienzo de la persecución, para ser más exacto, que se produce, hermano. Y quiero que usted observe detenidamente que la persecución no vino de los romanos, vino de adentro. Pero Jesús le anticipó a ello, cuando estaba todavía con ellos. Él dijo: si en el árbol verde hacen esto, ¿qué no harán en el árbol seco? ¿Entienden? Entonces Jesús estuvo hablando y dijo: si me persiguieron a mí, a ustedes también le van a perseguir. ¿Cuál es la persecución, hermano? Que el mundo no era digno de ello, y que el mundo, hermano, los aborrecía, porque la iglesia habla de las obras del mundo, y las obras del mundo es el pecado mismo, para que usted entienda. Entonces el mundo no va a amar lo que no es de ellos, aman lo que es de ellos. Si vemos, hermano, Pedro y Juan, aquí tenemos un acontecimiento que queremos leerlo para ustedes. Arrestados y liberados por un ángel que les instó a seguir predicando juntamente con una iglesia llena de fervor espiritual, dedicada a la batalla en oración por las almas, que eran de un alma y un corazón. Mire, si usted ve esto, hermano, esta iglesia era de un alma y un corazón. Todos tenían un mismo objetivo. ¿Qué diferencia la iglesia aquella a las actuales? No a todas, pero a muchas, y en su gran mayoría en estos casos. La diferencia, hermano, es que aquella iglesia comenzó unánime en el principio del mandamiento de Dios. Las iglesias actuales están divididas por barreras denominacionales, por barreras muchas veces que tienen que ver con denominaciones de calibre, denominaciones más antiguas, denominaciones que dicen que tienen la sana doctrina, los otros que no tienen sana doctrina, y un montón de cosas. Pero la verdadera iglesia, hermano, no anda sacando a luz, ni tampoco anda publicando por todos lados, hermano, que si son o no, que si son de verdadera doctrina y que ellos tienen la verdad. La verdadera iglesia vive la sana doctrina y punto. Aleluya. No tiene otra cosa. Gracias. Aquí usted no encuentra, hermano, en este escenario, no encuentra diciendo: nosotros somos la iglesia de la otra punta de Jerusalén, del sur, y nosotros somos la del norte, y nosotros somos... No, aquí no, usted no encuentra. Por eso la Biblia dice que estaban unánime. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Que pedazos de oro usted echa en un recipiente y le pone fuego. Cuando eso se derrite, el oro, hermano, pierde todas las impurezas, pero luego, hermano, se une porque se hace en estado líquido. Cuando eso se enfría, hermano, se endurece y queda purificado, pero usted no nota los pedazos, no nota absolutamente, todo quedó unido, uniforme, para que usted entienda. Eso significa unánime. Aleluya. Cuando una iglesia es unánime, hermano, suceden estas cosas. Ahora, avanzando un poquito más en este pasaje, si alguien nos quiere comentar algo, nos podemos comentar en esta hora. Estamos aquí para seguir aprendiendo las Escrituras. Vamos al capítulo 4 y vamos a encontrarnos aquí con el sello de un Dios celoso. Así. Vamos a ver el capítulo 4, vamos a ver el verso 1 al 4. El que tenga lo pueda leer en esta noche. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos
de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Aquí tenemos otro escenario, hermano. Ya vinieron 3.000 en la primera prédica. Aquí vienen 5.000. Cuando era mayor la persecución sobre la iglesia, cuanto mayor era, hermano, el crecimiento de la iglesia. Aquí nosotros todavía, viendo todo esto, hermano, era el principio. No tenemos una exactitud, hermano, pero por eso le dimos una línea de tiempo de 2 años. El Señor asciende al cielo, y en estos 2 años, hermano, que nos cuenta el libro de los Hechos, imagínense en 2 años que sucedan estas cosas. Si hoy una iglesia llega a ganar 8.000 personas en 2 prédicas, se produce un estruendo. Siempre decimos, y hacemos una mención, un ejemplo, si una ciudad tiene 15.000 personas y de pronto una iglesia gana 8.000 personas, está ganando más de la mitad de la ciudad. Imagínense, hermano, eso se produce en trastorno. Cuando una iglesia pierde la vitalidad, hermano, cuando el creyente pierde la vitalidad, es lo que la Biblia nos lleva a conocer como la sal que se hace insípida, Aleluya. hermano amado, y que no sirve más, dice, para dar sabor, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, porque no sirve ni para la tierra ni para el muladar, dice la Sagrada Escritura. Entonces, cuando la Biblia habla de la luz, hermano, cuando la Biblia habla de la luz, cuando la luz comienza a opacarse, hermano, entonces no hay esperanza para ninguna nación, para ningún pueblo. Los políticos hablan muy lindo, los gobernantes hablan muy lindo, los intelectuales, los hombres de ciencia, de conocimiento pueden tener, todo es limitado, hermano, todo es limitado y nadie sabe lo que va a suceder mañana. Pero la iglesia, hermano, en lo que no sabe lo que va a suceder mañana, tiene el poder de la oración, y es Dios quien se revela con poder a su pueblo para que su pueblo vea su gloria en los tiempos que lleguen a venir hacia adelante. Lo que fuere, lo que pase, hermano, la oración tiene poder para cambiar circunstancias. Aquí vamos a avanzar un poquito más porque vamos a leer un poco esto, porque en realidad necesitamos comentar algunas cosas. Capítulo 4, vamos a ver el verso 5, dice: aconteció al siguiente día que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Vamos a leer el verso 6 de nuevo. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. No es sorprendente en este tiempo el tema familia, ¿no? Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno, escuche lo que dice aquí, hermano. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Allí tenemos un escenario de la presentación, para que usted entienda hoy en día, hermano, bien claro, presentarse delante de estos personajes, hermano, eran los autores intelectuales y materiales, eran los que prepararon la muerte de Jesús. Jesús tenía que morir porque
en realidad, hermano, era la profecía, se tenía que cumplir. Pero estos personajes eran los que llevaron adelante, idearon, planificaron todo porque Dios se lo permitió. Entonces imagínense, hermanos, se encuentran con Pedro y Juan. Cuando se divulgaba dentro del pueblo, dentro del ambiente que se vivía, que decían, pero estos hombres no tienen letra, estos hombres son del vulgo. Eso era lo que se pensaba, hermano. ¿Qué hacía la diferencia entre estos hombres, hermano? Que eran hombres llenos del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo nos lleva a tener sabiduría no terrenal, sino celestial. Y la sabiduría celestial, hermano, llega y carcome lo más profundo del ser humano y quebranta lo que hay dentro y lo que aún el ser humano no conoce de él. Vamos a avanzar un poquito más y vamos a este punto, hermano, el verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Les reconocían. Mire, uno dice, la pregunta es, aquí voy a hacer una breve mención de esto. ¿Cómo se escribe esto si esta persona, cómo lo mencionaron? Escuche quién fue el escritor. Y atento, si hay algún predicador, si hay algún hermano que ministra la palabra o algún pastor. Escuche. O algún ministro, quien sea. ¿Por qué sabemos esto? Por la sencilla razón que Lucas, el escritor de Hechos, amén de que era médico de profesión, era historiador e investigador. En otras palabras, escuche. Hoy en día usted escucha una información y cuando alguien va a publicar esa información en los medios de comunicación, según el ámbito periodístico, se tiene que chequear la información y chequear la fuente de la información. Por ejemplo, porque se puede llegar legalmente a comprometer personas, nombre de personas, y eso puede traer un problema para el medio de comunicación o el multimedio de comunicación, llámese radio, televisión, prensa escrita, lo que fuere. Se chequea la información. Cuando se chequea la información, se reconoce la fuente, ¿entendió? Usted va a ver al pie de un portal digital que se publica en internet, va a decir, fuente Diario Crónica, por ejemplo, o fuente Diario La Nación, o fuente cual fuere, ¿entiende? Pero si el periodista fue él directamente quien entrevistó a alguien o obtuvo esa información, él se hace responsable de esa información. Eso es una cosa, hermano. Chequear la fuente. Ahora, es muy distinto a chequear la fuente y ver si eso es verdad o no es verdad. Aleluya. Esas son dos cosas muy diferentes una cosa de la otra. Una cosa es chequear la fuente y decir, sí, esta información se produjo. ¿De dónde vino? De tal parte. Listo, la publicamos. Ya está. ¿Obtuviste los derechos legales? Sí. ¿Obtuve los permisos? Sí. Y si no se obtiene derecho legal, si no se obtienen los permisos y compramos la información. Entonces el periodista que hizo la información la vende. ¿Entienden? Pagan por ella para publicarla. Porque él automáticamente, si alguien me ayuda aquí, por favor, automáticamente cuando él es productor de esa información o él fue el que obtuvo esa información, él lo reconoce, lo etiqueta, lo reconoce, le pone el sello. Pone el sello de quién fue. Ahora se lo voy a decir la palabra, por favor, téngame paciencia. Cuando esto sucede, la persona automáticamente, al ser responsable de eso, él puede vender la información. Pero ¿qué se hace? Tiene una franquicia. Entonces, la información viene y ¿quién es la fuente de esta información? El fulano de tal. Bien, ¿podemos acceder a él? Sí. Porque si lo publican sin permiso, eso trae una consecuencia legal. Algo más o menos. Yo periodista no soy. ¿Cómo sabe usted de esto? Porque hay que estudiar un poco y hay que saber y leer un poco. Ahora, Lucas, ¿por qué está diciendo esto que dice aquí? Escucha. Se llama derecho de autor.
derecho de autor. Esa es la palabra correcta, derecho de autor. Ahí tenemos. Bueno, hoy en día los cristianos, ni hablemos de derecho de autor, porque copian la música de allá y lo graban y tendrían que ir todos presos esas personas, ¿no? Pero bueno, no. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Qué nos da a conocer esto, hermano? Algo que usted tiene que entender. La ley decía, hermano, que alguien no puede ser acusado sino ante 2 o 3 testigos o testigos que atestiguen un ilícito, que hayan cometido algo que vaya contra la ley. ¿Entiende? Por 2 o 3 testigos. Estos personajes eran tan corruptos, hermano, que pagaban y sobornaban a personajes corruptos, porque habían personas que estaban preparadas. Aún hoy en día esto no es distinto. ¿Qué hacían, hermano? Buscaban hombres perversos, los traían y decían, vos tenés que atestiguar esto y decir que viste esto y esto y esto y nosotros te pagamos. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitó, hermano? Y le dijeron a los soldados, porque ellos habían dormido y todo, y vinieron y dijeron, alguien vino, rescató su cuerpo, y en realidad él le dijo, resucitó. Dijo, digan ustedes que vinieron los discípulos de él y robaron su cuerpo. Nosotros le vamos a pagar, y le pagaron, lo sobornaron a los soldados. ¿Y qué hicieron Ana y Caifás? Se fueron a los gobernantes y protegieron a los soldados, porque si los soldados eran descubiertos que la persona se escapó, evidentemente morían los soldados por el que se escapó, pero en este caso era un muerto. ¿Cómo probarían eso? ¿Entiendes? Entonces Ana y Caifás estaban tan corrompidos que ellos, ¿qué hicieron? Les pagaron y fueron a los gobernantes y salvaron la vida de los soldados. Y esa mentira se propagó entre el pueblo judío. Hasta hoy día. Hasta hoy día. Porque ya no creen que Jesús haya venido. Exactamente. Entonces, aquí tenemos algo, hermano. No podemos nosotros pasarnos de listo delante de Dios. Cuidado con eso, hermano. De venir y tirar la escritura así nomás. Nosotros como ministros somos responsables de escudriñar la escritura. De que Lucas haya investigado, de que Lucas haya llegado a la fuente, hermano, y que haya corroborado, hermano, que esto era así y que esto se hablaba y él lo plasmó aquí con tinta y letra y hoy lo tenemos nosotros en la Biblia, hermano. No significa que yo hoy agarro y leo así nomás y traigo una palabra y ya está. No. No nos equivoquemos, hermano. Como ministros nosotros tenemos que escudriñar la escritura y tenemos que ser sabios y entendidos y temerosos para enseñar la verdad al pueblo. Porque le quiero decir una cosa. Entre la verdad y la información hay una gran diferencia. La información puede ser verdad o no, es información. Pero esto es una verdad absoluta. Y a menos que yo tenga una preocupación, y como venimos enseñando hace mucho tiempo, una ocupación, ocupándonos en este punto, hermano amado, como le dice Pablo, ocúpate en esto, ocúpate, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Pero para eso me debo ocupar. De otra forma, yo puedo leer la Biblia como un libro, literalmente lo leo de punta a punta. Y puedo compartir versículos de la Biblia, puedo mencionar un montón de versículos de la Biblia y mencionar y mencionar y mencionar. ¿Tiene edificación? Sí tiene edificación. Interprétanlo ustedes acorde a como ustedes crean. No es así. Como siervo, como ministro, nosotros tenemos que enseñar la Escritura. ¿Entiende? Avanzamos un poco más y vamos más adelante. Y vamos a ver una de las oraciones que realmente, hermanos amados, nos llama poderosamente la atención. Vamos a ver el verso 23 en adelante. Vamos a leer esta palabra hasta el verso 31, por favor. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor,
Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Una de las oraciones, hermanos, que nos habla acerca de una confirmación, como dice el verso 31. Realmente, hermano, una iglesia unánime. Eso es unanimidad, unánime. Avanzamos un poquito más, algo que no quieren escuchar muchos hoy en día, porque habla y algunos lo evaden y algunos arman una pseudoteología por allí, pero cuidado con eso. Todas las cosas eran de todos, dice el título de esta Biblia, no me acusa a mí, por favor. Y la multitud, dice el verso 32, de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades y casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Todo en común. Qué interesante, hermano. Siempre citamos ejemplos sencillos, molesta y mucho, pero no importa, hermano. No tenemos ningún tipo de reparo nosotros en hablar la verdad. Cuando hablamos de estas cosas, hermano, la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros proveer las necesidades? Y qué curioso, hermanos, que muchas veces se provee necesidades temporales que se llama comida, nada más. Y se llama vestir y nada más. Una ropa, unos calzados y nada más. Pero si hay algo, hermano, que falla la iglesia actual en muchos de los casos, tiene que ver con la provisión espiritual. Justo y necesario. Lo justo y necesario. Hago una reunioncita y ya estoy con eso. Mañana, no, hasta la próxima. Decimos un montón de cosas, pero a la vez muchas veces, hermano, no decimos nada. Esto no tiene que ver con vocabulario hablado. Esto tiene que ver con hechos, acción. La fe puesta por obra, porque la fe sin obra es muerta. Esta iglesia tenía esto. Voy a compartir acá, ¿no?, lo que dice el comentario de esta Biblia, ¿no? Dice, los creyentes entendieron que todo cuanto tenían le pertenecía a Dios. Y por eso consideraba que quienes podían suplir las necesidades de otros hermanos o hermanas tenían la obligación de hacerlo. El método para lograrlo consistía en entregar el dinero a los apóstoles para distribuirlo, ¿no? Que eso es lo que dice acá. Y quería compartirles Santiago 2:15 y 16, que dice, que si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?
Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. El apóstol Santiago hablando, ¿no?, acerca de suplir la necesidad. Y en 1 de Juan 3:17 dice el versículo: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Amén. Evidentemente esto es un evangelio anticuado, un evangelio que se pasó de moda, que quedó hace mucho tiempo. No es así, hermano. Algunos lo catalogan así, pero esto es tan actual. Escuche lo que dice Pablo a la iglesia en Corinto, la segunda carta, capítulo 8, viendo este punto. Asimismo dice segunda carta de los Corintios, capítulo 8, versículo 1, que está hablando acerca de la ofrenda para los hermanos en Jerusalén, cuando vino una hambruna y una necesidad, y cómo los hermanos de toda la región de Macedonia estaban ayudando a los hermanos en Jerusalén. Asimismo, dice, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Leyó usted allí un término? La gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Escuche, hermano, porque hay cosas que, hay personajes hoy en día que piensan que Dios vino a ellos porque Dios los necesitaba a ellos. Y si ellos no están, ellos no son pastores, ellos no son evangelistas, ellos no son maestros, ellos no son ancianos, ellos no son diáconos, maestros de escuela dominical, lo que quieran, nada se puede hacer, porque Dios los necesita a ellos. Escuchen, por favor. ¿Sabe por qué esta iglesia donó? ¿Sabe por qué esta iglesia dio y ofrendó? Y le voy a hablar lisa y llanamente, así abiertamente, porque nosotros no andamos detrás del dinero de nadie. Pero le voy a decir así, esta iglesia ofrendó el dinero. ¿Sabe por qué esta iglesia fue así? Porque ellos, los de Macedonia, tenían tanta gratitud con los hermanos de Jerusalén, porque reconocían que de allí venía el evangelio, de allí vino el evangelio, no es que venía, de allí vino el evangelio, y por la gracia de Dios llegó a sus corazones. Ellos no tenían otra cosa, hermano amado, sino gratitud en sus corazones por lo que habían recibido la salvación y la vida eterna. Entonces, para ellos, hermano, lo menos que podían hacer es poder ayudar a los hermanos de Jerusalén. ¿Cómo se piensa hoy en día? Bueno, en muchos casos todo lo contrario. Sigue diciendo que en grande prueba de tribulación, porque la persecución era feroz, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de generosidad. ¿Escuchó? ¿Qué me va a decir, hermano? Que hoy estamos perseguidos, estamos encarcelados, que está... No, hermano, no, nada que ver, nada que ver. Ahora sigue diciendo, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, con agrado han dado, conforme a su fuerza, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos. Esto no es un engaño, pidiéndonos con muchos ruegos. Mire, hermano, si hoy un hermano sale y vende su vehículo en la iglesia para que el reino de los cielos siga avanzando y se puedan proveer cierto tipo de necesidades que hay, hermano, con respecto a la obra, a ese lo tildan de loco. A ese lo tildan, hermano, de una persona anticuada, de una persona falta de sabiduría. Porque todo el mundo está cuidando lo material. Pero si te sacan con los pies para atrás, dentro de una caja de madera, ¿dónde vas a parar? ¿Sabe dónde? En el cementerio, bajo tierra. Dice, no Todo es vanidad. ¿Dónde va? Bajo tierra. ¿Y sabe quién se queda con sus bienes? Si le enseñó bien a sus hijos y no quedan y se pelean todo por los bienes y se llevan todo peleado, todo discutido. Así se vive, hermano. Esa es la realidad, en muchos casos. Ahora aquí dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Siempre recuerdo, hermano, hace mucho tiempo, y vaya un saludo para los hermanos
que están en la República Oriental del Uruguay. Hace mucho tiempo lo tengo que señalar con todo mi corazón esto. Tenemos una hermana muy amada, Luz del Alba, en Montevideo, Uruguay. Ella se acercó en una oportunidad y le dijo a su pastor: hermano, yo quiero dar esto para el hermano evangelista. El pastor me alcanzó el dinero y se lo voy a decir el monto. No tengo miedo ni tengo temor de nadie, no le debo nada a nadie, creo, y si le debo a alguien se lo voy a pagar. Escuche por favor con atención. La hermana me entregó un sobre, el pastor, perdón, me entregó un sobre, me dijo: una anciana, yo no sabía quién era, entregó esto para que usted lleve, hermano. En el momento el Señor me dijo: esto es para la obra misionera en la selva boliviana, en la selva donde estamos trabajando, hermano. Y cuando yo recibí ese sobre, hermano, luego lo conté, allí había $1000. Yo llevé ese donativo, hermano, lo llevé a la selva. Y una mañana, cuando estábamos preparados para nuestras 15 o 20 horas de viaje por río para llegar a la obra misionera allí en la selva, hermano, estábamos preparando la embarcación en un lugar donde estábamos para desayunar algo, hermano, le entregamos esa ofrenda de los hermanos de Uruguay al pastor misionero, hermano Félix, allí, nuestro amado hermano, le entregamos la ofrenda misionera, y él, cuando vio la ofrenda misionera, él se regocijó y comenzó a llorar y a alabar a Dios junto a su esposa. Y él decía, esto es lo que el Señor contestó nuestra petición, porque este es el dinero que necesitamos para comprar todas las chapas, para techar las obras, para techar las iglesias de la selva. Aleluya. ¿Entiende, hermano amado? ¿Sabe que vaya nuestro saludo para nuestra hermana Lucecita del Alba de Montevideo, Uruguay? Y los hermanos que comparten, hermano, la obra misionera. Esta iglesia nos deja en vergüenza mucho de nosotros, hermano. Esta iglesia de Macedonia nos puede llegar a decir en la cara: ustedes son unos egoístas y mezquinos. Esta iglesia lo puede decir con toda facilidad, hermano. ¿Sabe qué? Macedonia era una región, ¿no?, donde era devastada por las guerras, dice, ¿no? Y por eso se habla de la profunda pobreza, porque aparte estaban subyugados al comercio romano, ¿no?, donde le vivían sacando lo poco que ellos tenían, ¿no? Y dice que ellos aún de todo eso, por eso dice que abundaron en riqueza, ¿no?, en su pobreza, ¿no? Dieron todo, porque dice: nosotros nunca tenemos nada, y si nos quedamos sin nada, no importa. Sabían que Dios se lo iba a proveer. Así es. ¿No? Y dice, ¿no?, el apóstol Pablo en otras cartas: mejor es dar que recibir, ¿no? Y hoy compartíamos, antes que comience la reunión, el libro de Proverbios, ¿no?, capítulo 3, versículos 9 y 10, ¿no? Realmente recién me acordaba de esto, ¿no? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Una promesa, ¿no?, del Señor. Aquí tenemos, hermano, una clara especificación de la Escritura acerca de lo que significa de esta iglesia. La iglesia primitiva era una iglesia que brindaba, hermano, su corazón, era unánime en todo. Recuerdo hace muchos años, tengo un hermano que se llama Rubén, no es hermano de sangre, sino un hermano en el Señor. Nosotros lo conocimos un día así, con nuestro hermano Andrés Quiñones, un siervo del Señor que sirve en la obra misionera, un hombre de Dios realmente, junto con su esposa. Y él me llevó a conocerlo a Rubén. Y nuestro hermano Rubén es chofer profesional de ómnibus de larga distancia. Y entonces me preguntó qué estábamos haciendo. Yo le dije: hermano Rubén, estamos viajando para Bolivia, estamos trabajando en la obra misionera. Y recuerdo que él, en 2 o 3 palabras, no nos conocíamos, él me dijo: hermano Carlos, no se preocupe, pase por retiro usted y va a tener los pasajes para usted y su esposa para que puedan viajar a Bolivia. ¿Sabe qué, hermano? Le voy a decir una cosa. La obra misionera no es lo que muchas iglesias están diciendo, no, en estos tiempos. Egoísta, mezquino, lleno de atacándonos y muchas veces persiguiéndonos. Y guay de ello, porque esto
va a traer consecuencias sobre sus vidas. ¿Sabe cuál es la peor consecuencia? Yo se lo voy a decir, hermano. Es la peor pobreza que tiene esta gente y la peor miseria es su propia condición. Amén. Están llenos de bienes materiales, pero pobres y miserables en su generosidad. ¿Por qué dice esto? Diría usted, hermano. Ahora se lo voy a decir por qué. Dice, y no como lo esperábamos, dice el verso 5 del capítulo 8, 2 de Corintios, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. ¿Por qué dieron diezmos y ofrenda al Señor primero? Dice, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, escuche lo que dice, presta atención a los vagos del Evangelio que no quieren leer la Escritura. Escuche esta iglesia en qué abundaba. En fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Usted leyó la frase final, abundad también en esta gracia. Eso es una exhortación para nosotros. Bueno, los que creemos, ¿no? Y los que recibimos esta palabra. Bien, quería hacer una reseña de lo que esto significa, hermano, cómo esta iglesia unánime realmente daba para la obra del Señor. Hoy tienen 3, 4 propiedades, hermano, y siguen comprando. No se lo van a llevar a ningún lado, porque su vida, en lo más robusto, son 80 años, y si vive 100 años, gloria a Dios, pero no se lo van a llevar a ningún lado. Acá se va a quedar todo. Si tienen 10 vehículos, 10 vehículos, y si pueden comprar un vehículo de los más caros, se compran un vehículo de más caro. Y usted dirá, ¿está haciendo proselitismo, hermano, en contra de los bienes? No, absolutamente no. Si usted lo quiere tomar así, tómelo usted. Pero estamos hablando de generosidad. La iglesia es una iglesia generosa. Y escuche con atención. Lo que estoy hablando ahora en este momento no tiene que ver de ir y pedirle a los empresarios que colaboren para hacer una caja y llevárselo a alguien. No es así, hermano. No tiene que ver con andar detrás de un comerciante para que colabore, para dar, para decir, estamos ayudando a los pobres. No, señor. Esta iglesia sacó de su bolsillo, esta iglesia sacó de sus bienes personales, de ahí sacó. La verdadera ofrenda no es agarrar y traer lo que otro da, para traer y dárselo a otro y pasa por mi mano y decir, la iglesia está ayudando. No es así, eso no es ofrenda. Si usted viera a Cristo, hermano, no tomó a ninguno de los 11 que le quedó porque uno se mató. Y le dijo, che, vayan y mueran ustedes en la cruz. No, Él se ofrendió. Él se dio a sí mismo. Bien, avanzamos un poquito más, hermano. El sello de un Dios celoso por su iglesia que ejecutó a Ananías y Zafira. Y como resultado fue el temor de Dios, tanto en los creyentes como en los no creyentes. Nada detuvo el avance del Evangelio. Esto tenemos una mención de Ananías y Zafira en el capítulo 5. Esto nos trae a conocer, hermano, lo que significa un Dios celoso. ¿Usted cree que puede habitar celo en un lugar donde se apaña el pecado, donde se cuida? Bueno, ni hablar los pseudo predicadores hoy que si como Ananías y Zafira en pecado, en mentira, en engaño le traen plata y lo agarran igual y encima le ponen la mano y lo bendicen. Esa es la realidad, ¿no? Llega a tener esto una connotación de maldición profunda. Bien, avanzamos un poquito más y vamos al capítulo 6, aquí, que tenemos en lo que tiene que ver una iglesia que demandaba obreros con características santas, como reunían aquellos 7 apartados al servicio, con los apóstoles ocupándose de 2 labores bien fundamentales, la oración y el ministerio de la palabra. Esto nos da a conocer Hechos 6. Lo hemos leído muchas veces, pero lo vamos a leer también en esta noche. Vamos a ir hasta el versículo 7. En aquellos días
Como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Allí tenemos, hermano, un acontecimiento que tiene que ver con la fidelidad de la oración del pueblo de Dios en medio de un crecimiento tan grande como tenía la iglesia en Jerusalén. Bueno, hasta este entonces ni siquiera sabemos cuántas personas ya se reunían o cuántas personas tenía la iglesia. Un comentario, ¿no? Que más o menos se cree, dice, ¿no? Estaba mirando justamente acá, es posible que la cifra fuera mayor a los 20.000 hombres y mujeres, porque cuando cuenta también de los 3.000 hombres y los 5.000 que se habían entregado, en esa época se contaban los hombres nomás, no se contaban las mujeres más los niños, y acá dice que más o menos eran 22.000 personas, ¿no? Entre mujeres y hombres. Ahí tenemos un acontecimiento, hermano, de lo que según los historiadores nos dan a conocer, 22.000 personas, hermano, en aquella congregación en la ciudad de Jerusalén. Imagínese, hermano, qué crecimiento. Estamos hablando la primera línea de tiempo, solamente 2 años después de la ascensión del Señor Jesús a los cielos. Evidentemente hoy, hermano, si tuviéramos que contar esto, lo vemos en plano de la Iglesia Universal, no la Iglesia Universal del Reino de Dios, por favor no malinterprete. La Iglesia Universal, la Iglesia sobre toda la faz de la tierra, hermano, cientos de millones de personas, se cree que hay unos 2.000 millones de cristianos en todo unos 500 millones de personas que son cristianas, devotas, comprometidas con Dios. 500 millones de personas, de los 7.000 millones de habitantes del mundo. Imagínense, hermano, que estamos hablando de personas comprometidas. Después tenemos personas apartadas, personas que conocieron, un montón de cosas. Ahora, aquí tenemos, hermano, un acontecimiento de algo que es una estructura doctrinal, firme. Acá no hay otra cosa. Bueno, hoy estamos tan bombardeados por noticias que cualquiera ocupa un lugar en la iglesia, total, no pasa nada. Lo ocupan de cualquier forma. Cualquiera es un diácono, cualquiera es evidentemente moneda corriente. Pero esto no sucede en todos los casos. Esto que vemos, hermano, aquí sigue sucediendo con firmeza en muchos lugares donde se toman las cosas en serio como tiene que ser. Porque muchas veces se toma, hermano, las cosas a la liviana porque no se tiene conciencia con qué nos vamos a enfrentar en el futuro. Piensa que todo va a pasar desapercibido, cuando en realidad hay un juicio final. Y ese juicio final hay que comparecer, hay que ir a dar cuenta. No nos queda otra. Avanzamos un poquito más. Vamos a meternos un poco en el final de la primera línea de tiempo, que es el capítulo 7. El primer mártir cristiano llamado Esteban, lleno de gracia y de poder, con la sabiduría de lo alto, nos deja el ejemplo de qué tipo de conocimiento tenía al defender la causa de Cristo. Aquí tenemos un caso de un sencillo diácono. No. Los conceptos, si hoy usted en su congregación, nosotros en nuestra congregación tenemos simples diáconos, el problema es nuestro. Aleluya. Pero los diáconos no eran simples diáconos. Aquí tenemos 2 ejemplos, Felipe
y Esteban, que no eran simples diáconos. ¿Por qué no eran simples diáconos? Porque reunían las condiciones que tenían que reunir para ser usados. Entonces encontramos, hermano, y vamos a dar lectura a este pasaje en el final de esta línea de tiempo. Y quiero llevarlo para que usted pueda leer el versículo 17, vamos a ver en adelante, capítulo 7. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo que creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido. Ahí tenemos una parte, hermano, de todo lo extenso de este pasaje. Tiene 60 versículos el capítulo 7 y aborda el tema, el martirio de Esteban. Esteban, hermano, era un varón con un conocimiento. El relato que está haciendo, nada más y nada menos, está hablando acerca de la descendencia de Abraham, del cautiverio en Egipto, y está hablando de la vida de Moisés. Si nosotros vemos, hermano, aquí cuidadosamente, vemos, hermano, cómo Esteban está haciendo una exposición de la vida de Moisés y lo que significó, hermano, su crianza, su preparación. Pero antes de ser llevado al palacio de Faraón, él fue criado por su propia madre. No, la Biblia nos da a conocer, hermano, que fueron poco tiempo, pero en ese poco tiempo, hermano, Moisés conoció, antes que la vida en Egipto, conoció realmente quién era su pueblo y quién era su Dios. Y esto estaba exponiendo Esteban. Entonces, un diácono no es un simple diácono en una congregación, ni es un simple creyente. Un diácono es alguien que tiene conocimiento de la Escritura y traza la Escritura con profundidad y está preocupado a ver lo que significa la Escritura, no de cualquier manera. Creo que podríamos decir que tuvo buenos mentores, buenos padres. Sus padres se ve que hicieron porque se conoce, ¿no?, que en esa época dice que los judíos tenían esos años, justamente esos primeros años, para enseñar hasta los 6 años, enseñar toda la ley de Moisés. Y bueno, en la ley, entre todas las historias que estuvo narrando acá justamente Esteban, ¿no? Y más allá de eso también, ¿no?, se ve que prestaba atención a lo que los mismos discípulos les enseñaban, ¿no? Porque él relata todo realmente lo que es el Pentateuco a rajatabla, Con precisión. ¿no? Con precisión, todos los puntos que él habla, ¿no? Así que podemos decir de que realmente le enseñaron bien y él prestó atención bien. Dice que en esas edades son las edades donde uno puede hacer memorizar al niño, ¿no?, la palabra del Señor para que no se olvide nunca en la vida. Ahí tenemos un claro ejemplo, hermano, de lo que significó. Dice que en ese tiempo estos chicos judíos ya relataban el Pentateuco, los 5 primeros libros de la ley, ¿no? Génesis, Éxodo, allí tenemos, hermano, Levítico, Número, Deuteronomio, los 5 primeros libros de la ley. Ellos tenían claro de lo que significaba porque era su fundamento. Entonces Esteban no estaba ajeno a esto, hermano, y no es que le tocó a Esteban, podía tocar a cualquier otro, pero Dios preparó para que sea Esteban. Y en medio de estos 7 diáconos podemos ver la profundidad que tenía en la Escritura este varón. Nosotros podemos ver a un Felipe, por ejemplo, que hoy a este tiempo
era un evangelista que estaba en la ciudad de Samaria. Este hombre se fue, hermano. Esa es la segunda línea de tiempo que vamos a ver próximamente. Pero aquí encontramos, hermano, en el final de estos 5 años que llevó la iglesia primitiva en su primer tiempo, con los 3 años del ministerio de Jesús público, el ministerio público de Jesús, ¿entiende? Más los 2 años más que llevaba esto, los evangelios hacen un relato y arroja algunas evidencias o algunas cosas, vivencias, de hechos que vivió Jesús, pero no toda su niñez, ni su adolescencia, ni su juventud, sino que mencionan solamente el nacimiento, la presentación en el templo, cuando respondió a los 12 años a los doctores de la ley, los intérpretes de la ley, y después aparece públicamente a los 30 años. Y desde allí menciona eso los 4 evangelios, vida y obra de Jesús. Cumplimiento realmente de las profecías del Antiguo Testamento, diciendo acá se cumplió esto, esto y esto, ¿no? Amén. El Evangelio. Antes de ir a un tiempo de oración con todos ustedes, amados hermanos, le quiero dejar a modo de conclusión en esta primera línea de tiempo este relato. Esta parte de la historia fueron 5 años. Imagine usted que Jerusalén tuviera en ese tiempo, por ejemplo, 30.000 habitantes. En el comienzo de la evangelización llegaron 8.000. No necesitamos explicar nada, sino creer que esto es lo que el Espíritu Santo vino a hacer a la tierra. Hechos 1:8. Esto sucedió. Imagínense, hermano, que 22.000 personas se queden atónitas porque 8.000 personas vinieron al conocimiento de la verdad. Un ejemplo, esto no fue así, un ejemplo. Ahora, vamos a ver, hermano, un historial de algo que sucedió hace más de 100 años. En Gales, en 1904, sucede uno de los hechos más impactantes en la historia de la iglesia. Un joven oró por unos 13 años insistentemente por un avivamiento, buscando a Dios cada día. Cuando los demás jóvenes de su edad, escuche con atención, se distraían en las cosas de la tierra, él tenía su mente y corazón en el cielo. Se llamaba Evan Roberts. Un día le dijo a sus amigos más cercanos: vamos a ver el avivamiento más poderoso que Gales haya conocido. Y el Espíritu Santo está por venir ahora. Debemos estar listos, dijo. Debemos ir por todo el país predicando. ¿Creer que Dios puede darnos 100.000 almas ahora? En 6 meses, 100.000 almas vinieron a Cristo. Un genuino avivamiento no solo debe impactar a la iglesia, sino a la sociedad, donde esa iglesia se mueve. En este avivamiento, la iglesia despertó a la oración intensa. Los cultos se prolongaban hasta la madrugada. La gloria de Dios era palpable y las almas caían en profunda convicción de pecado. Esto se conoció por todas partes, a tal punto que la prensa lo publicó. Esto debe acontecer ahora y creo que va a ser así. Hermanos, estos acontecimientos es uno de los tantos que se dio. Avivamientos poderosos. Argentina va a ser sacudida, hermano. Aleluya. Va a ser sacudida por un terremoto, pero no un terremoto natural, físico, sino de un mover de Dios para los últimos tiempos. Nosotros confiamos en que Dios algo terrible va a hacer en esta nación. Y si estamos esperando milagros, pues Dios va a confirmar su palabra con señales, con maravillas, con milagros, porque esos tiempos están viniendo. La Biblia dice, hermano amado, que el agricultor siembra esperando con paciencia la lluvia temprana y tardía que riega la tierra, que viene a la tierra. La lluvia temprana ya vino, estamos esperando la lluvia tardía y eso va a acontecer poderosamente. Padre, te damos gracias. Aleluya, gracias, Señor. Por este gran privilegio que tenemos de compartir
tu gloriosa palabra en este día. Señor, aleluya. Te queremos agradecer por la audiencia Gracias, de todo Señor. lugar, hermanos y hermanas que se han podido Aleluya, sí, acoplar Señor. con nosotros y aprender tu palabra. Aleluya. Que no es todo, Señor, sino que hay mucho más para conocer. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Toda gloria, honor y honra es tuya para siempre. Amén y amén. Mi mejor Adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reserva, Señor. Es entregarte todo mi corazón. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reserva, Señor. Es entregarte todo mi corazón. No quiero tener un encuentro emocional. Quiero encontrarme contigo. Y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reserva, Señor. Es entregarte todo mi corazón. No quiero tener un encuentro emocional. Quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. No quiero tener un encuentro emocional. Quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. Toma mi corazón, quiero cambiar. Amén. Amén. Vamos a compartir también con todos ustedes en esta noche, antes de despedirnos, Amén. saludos de los hermanos que están conectados en esta noche. Amén. Nuestra hermana Mabel Martínez, José Acuña, dice: Dios los bendiga, hermano. Es un placer compartir una vez más la palabra de Dios. Gonzalo Rivas, Gonzalo Sánchez, Carla Fernanda, Dami Jiménez, José Pavón, Marta y Juan, dice: Pan, mis amados, Dios los bendiga grandemente. Estamos gozosos de poder estar compartiendo la enseñanza que Dios tiene para hoy. Quiero compartir Salmo 128 y dice la palabra del Señor: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruta a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí
que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Edith Marenco dice: Dios los bendiga, tío, tía y familia. Quiero compartir Salmos 37, 4 y 5. Saludos, Cande, dice, amén. 37, 4 y 5 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿No? Después dice Tomás Alcaraz, Lucas Martínez, Francisco Ortiz, dice: bendiciones familia, Dios los bendiga a todos, saludos desde Paraguay. Gerardo Girasoles dice: hola queridos hermanos, que Dios siga usando sus vidas. Josué 1:9 dice, amén. Acá lo leo. Sí. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que vayas. Amén. Cristian Driussi dice: hola hermanos, Dios los bendiga. Después tuvieron, Miguel Rejala, Olga Salto, Jessica Guzmán, Ernesto Daniel Jiménez, Mariana Orué. Mariana Orué, que Dios te bendiga si estás todavía ahí, amén. Nuestra hermana que el otro día aceptó al Señor. Dylan Checnuse, Mayra Maldonado, Elian Sánchez, Diego Jiménez, Noemí Palavecino. Amén, esos son los hermanos que estuvieron. Damos gracias al Señor por todos los hermanos que pudieron compartir con nosotros en esta noche. Agradecemos al Señor por esos hermanos que continúan día a día cuando estamos en esta enseñanza de las Sagradas Escrituras. Y queremos dejarle esta cordial invitación. Mañana tenemos una actividad muy extensa en la tarde, a las 8 de la noche. Lo vamos a invitar para que usted pueda conectarse con nosotros también. Vamos a estar en la segunda línea de tiempo del libro de los Hechos, que hermano amado nos va a dar a conocer también otra parte de la historia de la iglesia, de sus comienzos. Y a partir de las 23 horas vamos a estar en Radio Monte Carmelo y también a través de la página del Facebook de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Moquegua, donde estaremos en una vigilia radial, la cuarta vigilia radial. Estaremos compartiendo con los siervos del Señor, nuestros hermanos allá en Moquegua, en Chivilcoy. Así que agradecemos al Señor por todo esto. Queremos dar gracias a Dios por los hermanos que están trabajando en la obra del Señor, los que están abocados a enseñar la Escritura y a llevar adelante, hermanos, lo que es el sostenimiento espiritual que tiene que ver, porque esto es sostener espiritual a nuestros hermanos a través de la palabra, a través de la administración, de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y oramos por todas las emisoras cristianas, las redes sociales, donde realmente se hacen las cosas con seriedad, como tiene que ser. Oramos por las emisoras cristianas que están transmitiendo las 24 horas del día. Mencionamos algunas de ellas, ¿no? Así muchas veces hermanos de muchos lugares que hacen mucho esfuerzo. Hace unos días estaba viendo un poco BBN, que es una cadena de radio, de emisoras de radio que transmiten las 24 horas enseñanza de la palabra de Dios, y le aconsejamos para que usted pueda conectarse allí. En Buenos Aires usted lo busca en AM 730 y allí se va a encontrar con enseñanza las 24 horas del día. Y así otras emisoras, usted va a encontrar, por ejemplo, emisoras como CBC La Voz de Estados Unidos también. Usted lo puede buscar en el internet y puede nutrirse de la palabra del Señor. Podemos mencionar a los hermanos, el hermano Luz Casvera, hermanos que tienen Radio Torrefuerte en la zona de La Matanza, pero que también tienen redes en internet y están, hermanos, llevando enseñanza de la palabra del Señor. Vamos a mencionar a los hermanos de la provincia del Chaco, en la Leonesa, la provincia del Chaco, donde está allí FM 105.9, Nuevo Amanecer, donde están llevando una serie de hace casi un año, hermanos, entre las 18 y 20 horas, donde están haciendo oración, los hermanos están orando y compartiendo la palabra del Señor. Esto cuesta mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha inversión económica, pero no le estamos pidiendo nada a nadie, hermano. Nosotros hacemos lo que el Señor nos ha mandado a hacer y Él provee todos los recursos. Así que vaya nuestro saludo para los hermanos de la Leonesa, los hermanos de BBN, hermanos de CBC La Voz, hermanos de diferentes lugares, hermanos que están transmitiendo
a través de la palabra, a través, perdón, de las emisoras de radio, llevando la palabra del Señor. No entretenimiento ni juego. Llevamos la palabra del Señor. Esa es nuestra misión en la tierra. Y invitarlo para el domingo también. Estamos en nuestra serie de los días domingo. El gobierno de Dios sobre su iglesia. Estamos viendo principios y doctrina de la palabra del Señor, enseñando la Escritura. No estamos para otra cosa aquí, sino para enseñar la Escritura. Así que vamos a orar y después no se desconecte porque tenemos una canción para cantar con todos ustedes. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche, agradecido por los hermanos que están compartiendo allí. Gracias por todos los hermanos sobre la faz de la tierra que en estos momentos y en otros momentos están anunciando tu palabra, guardando la sana doctrina, llevando tu palabra y enseñándola para la honra y para la gloria de tu nombre, Padre. Señor, te encomendamos en tus manos todas las cosas para la gloria de tu nombre. Amén y amén. El Señor ha puesto en mí, es la fuerza de mi vida, el gozo que el Señor ha puesto en mí, es la fuerza de mi vida, por eso yo me gozaré, y el soldado risa en mi boca, yo cantaré, yo gritaré, y me alegraré por el Rey. Yo cantaré, yo gritaré, y me alegraré por el Rey. El gozo que el Señor ha puesto en mí, es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí, es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré, y encontrar su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré, y me alegraré por el Rey. Yo cantaré, yo gritaré, y me alegraré por el Rey. Dios les bendiga.